gracias, doctor, por la introducción tan generosa. Es un placer estar aquí. Primero, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Y agradecer mucho a las COFAME por la invitación a esta conferencia. Es un acercamiento entre dos organizaciones, el Royal College of Physicians Surgeons of Canada y el ASCOFAME a través de la educación médica de posgrado. Yo vengo de la costa oeste del Canadá, de la ciudad de Victoria, en la provincia de British Columbia, donde vivo, y el Royal College está en la ciudad de Ottawa, en la capital del Canadá, y es un placer, como dije, poder estar aquí en Bogotá. El objetivo de mi presentación es describir brevemente el sistema de salud, educación, acreditación y regulación médica en el Canadá y a través de esa lente compartir una perspectiva acerca del proceso de desarrollo de las habilidades necesarias para funcionar bien como miembro de una profesión que es autónoma y autorregulada. En el Canadá, el sistema está financiado con fondos públicos. Hay un pagador único para los servicios de salud que da cobertura universal e integral para servicios hospitalarios y médicos a través del país. El sistema está administrado a nivel provincial por 10 provincias y 3 territorios en el norte del Canadá y administran la atención del paciente y también la educación médica. El gobierno federal contribuye directamente al financiamiento de servicios dirigidos a grupos específicos, por ejemplo, los veteranos de guerra y los pueblos indígenas. En cuanto a la educación médica, tenemos 17 facultades de medicina en el país, están todas acreditadas y todos los programas de residencia médica están ligados a una facultad de medicina y administrados por esa facultad de medicina. No tenemos programas de residencia que sean administrados solamente por hospitales o otras organizaciones. Hay 2 colegios nacionales de especialistas. Por ejemplo, en los Estados Unidos están los American Boards, que hay para cada especialidad tiene su board. En el Canadá hay solamente 2, uno para los médicos familiares, el College of Family Physicians of Canada, y el Royal College, que es el colegio nacional para todas las otras especialidades y subespecialidades fuera de la medicina familiar. Tenemos aproximadamente 800 programas de residencia acreditados en el país y a 15,000 residentes que se están entrenando en cualquier momento. La educación médica en el Canadá, pregrado, posgrado y también la educación profesional, el desarrollo profesional continuo, están basados en el CANMEDS, que es un marco de competencia para los médicos que se ha desarrollado, implementado en los últimos 16, 17 años, y el objetivo del CANMEDS es articular una definición completa de las habilidades requeridas en todos los dominios de la práctica médica y proveer una fundación sólida para la educación médica. Como ven en este diagrama, como una roseta, el experto médico está en el centro, los conocimientos, el médico como experto, y alrededor están otros roles que son esperados del médico, como profesional, como comunicador, como colaborador, como líder, como promotor de la salud y como académico. No hay una traducción muy buena para scholar, pero es académico o investigador erudito. El personal médico en el Canadá consta de más o menos 80,000 médicos, 41,000, más o menos la mitad, son médicos de familia y el resto son especialistas.
vemos a la profesión y la autorregulación como un contrato social que ha sido bien descrito por Sylvia Richard Cruz, que han publicado muchos, son académicos canadienses que han publicado mucho en este tema. Y se puede abreviar en esta diapositiva, donde el médico contrae un compromiso de servicio altruista, de mantener una competencia profesional, ética y mantener su integridad, de enfocarse en cuestiones de preocupación social. Y en cambio, la sociedad le otorga a los médicos y a la profesión en general la autonomía en la práctica, un estatus en la comunidad y el privilegio de la autorregulación. La profesión en conjunto, entonces, establece y mantiene estándares de formación, de inicio en la práctica y para la práctica en sí misma. Y la profesión se asegura de que estos estándares sean cumplidos y también corrige prácticas poco éticas o incompetentes. Todo eso en conjunto se considera un contrato social. Cuando nos enfocamos un poco más en la formación del estudiante y del médico, si ustedes trabajan con estudiantes de medicina, con residentes, a veces parece que el desarrollo es como una subida imposible, ¿sí? Y peligrosa, pero no tiene que ser así. Y nosotros la vemos más como una escalera de espiral que existe en China, en las Taihang Mountains, Spiral Staircase se llama, donde también es una subida muy empinada, pero está más protegida, más prolija. Y lo que voy a hablar hoy es de como yo veo el ascenso, que es el desarrollo de la autonomía o de la capacidad de funcionar en una profesión autónoma del estudiante de medicina y del residente. Y si miran esa foto de la escalera espiral, hay un eje, ¿sí? que es el código de la ética, los principios de bioética. Y ayer escuché varias presentaciones a la tarde aquí donde también se había expuesto un argumento similar, la bioética al centro de la formación del estudiante y el residente. Y cuando suben, tienen escalones y tienen baranda que los protegen y al mismo tiempo les ponen límites. Y esos escalones y esas barandas son la acreditación de programas educativos de pre y posgrado, el proceso de certificación de los especialistas, la regulación de la práctica médica y el desarrollo profesional continuo. Y como ven, esta escalera, en realidad en esta foto no se ve a dónde termina. Parece que sigue para siempre. Y eso es lo mismo con el desarrollo de la capacidad de funcionar en el estudiante, el residente y el médico. Es un desarrollo continuo. Entonces, voy a hablar primero acerca del código de ética. Brevemente, tenemos un código de ética que fue creado por la Asociación de Médicos del Canadá, que ha sido adoptado a todo nivel educativo y por todas las cuerpos reguladores de todo el país. Y en breve es una guía ética basada en la compasión, la beneficencia, no maleficencia, respecto a las personas, la justicia y la rendición de cuentas fundamentales, y proporciona un marco ético común para los médicos canadienses, incluyendo los estudiantes de medicina y los residentes. El próximo eslabón es la acreditación. Como dije antes, tenemos 17 facultades de medicina y están todas acreditadas por el Comité de Acreditación de Escuelas de Medicina del Canadá, el acrónimo es CACAMS, y también
por el Comité de los Estados Unidos. O sea que cuando un estudiante se recibe en el Canadá, el título vale en Canadá y en los Estados Unidos. Y les voy a mostrar en forma breve algunas de las normas de acreditación, ejemplos de las normas de acreditación que están relacionadas con este desarrollo de los estudiantes como profesionales. Una norma que dice que el currículo debe incluir instrucción en ética médica y los valores humanos. Pero no solamente eso, que la escuela debe exigir a sus estudiantes comportarse de forma ética en el cuidado de los pacientes, familia de los pacientes y con todas otras personas involucradas en el cuidado de los pacientes. O sea que no es solamente dirigir el contenido del currículo, pero también el comportamiento de los estudiantes. Y otra norma que dice que la Escuela de Medicina debe asegurar que el ambiente de aprendizaje sea propicio para el desarrollo continuo de comportamientos personales. El desarrollo profesional depende mucho también de los role models, no sé cuál es la traducción exacta, y del currículum oculto, ¿sí? Y hay role models que son buenos y otros que son malos. Y nosotros, los organismos de acreditación, esperan que desde la escuela que asegure que el ambiente de aprendizaje sea propicio. Y también, no solamente la Escuela de Medicina, pero sus afiliados clínicos, los hospitales y la escuela deben compartir la responsabilidad de la evaluación periódica del ambiente de aprendizaje y de corregir problemas que se identifican. Porque a veces lo que se les enseña a los estudiantes en el aula no es sinónimo con la experiencia que tienen en el ambiente clínico. Y al final, cuando terminan la escuela de medicina, hay un estándar nacional que tienen que cumplir, que es pasar a 2 exámenes del Medical Council of Canada. Uno que es un examen teórico y de razonamiento clínico, y el otro es un examen tipo OSCE clínico. Y pasar esos exámenes es uno de los requisitos para obtener una licencia para practicar medicina. El Medical Council tiene objetivos para estos exámenes que son públicos, y esos objetivos influyen el currículum de las escuelas de medicina, y hay muchos de esos objetivos que están relacionados a la ética y los valores humanos. El Medical Council está formado por 52 personas, que algunos representan las facultades de medicina, otros las autoridades reguladoras, pero hay representantes del público que no son médicos y no tienen ninguna relación con la profesión médica, y también hay estudiantes y residentes en el council que tienen voto. Cuando pasamos a la educación de posgrado, también tenemos estándares nacionales. El Royal College y el College of Family Physicians establecen los estándares y administran los procesos de acreditación de programas de posgrado, de examinación de los residentes y de la certificación de los médicos, la certificación de especialista. Y eso es para 85 diferentes especialidades y subespecialidades reconocidas. Y acá les quiero mostrar otro ejemplo de normas de acreditación de programas de residencia. Y que esta es una del Royal College. Y es una diapositiva con mucho texto, pero quiero que enfoquen solamente en los verbos que yo puse en letras más gruesas. El programa debe ser capaz de demostrar que hay un aprendizaje efectivo de conducta profesional apropiada de comportamientos éticos. Pero también el programa debe ser capaz de demostrar que los residentes demuestran ciertas cualidades, que los residentes exhiben comportamientos profesionales,
que los residentes practican la medicina de una manera éticamente responsable, que los residentes puedan analizar y reflexionar sobre los acontecimientos adversos y planificar estrategias para prevenir la recurrencia. Y esto está relacionado mucho con lo que escucharon en la presentación anterior, ¿sí? Y que los residentes conocen y pueden aplicar los principios y la práctica de la bioética básica. Y también el programa debe ser capaz de demostrar que hay enseñanza efectiva de marcos legales y reglamentarios. Y ahora nos movemos al próximo eslabón de esa escalera espiral, que es la certificación de los especialistas, el proceso por los cuales reciben el título de médicos familiares o de la especialidad. Se los he mostrado antes, pero para recordarlo que eso es la responsabilidad de los dos colegios y para recordarle que la certificación también está basada en el marco del CAN-MEDS. Y como les había dicho antes, tenemos el experto médico y estos otros roles. Y me voy a enfocar un poquito en el rol del profesional y la definición del rol de CAN-MEDS de profesional es que como profesionales los médicos se comprometen a la salud y el bienestar de los pacientes y la sociedad a través de la práctica ética, altos estándares personales de comportamiento, la rendición de cuentas a la profesión y la sociedad, autorregulación y también mantenimiento de la salud personal. Y hay, dentro de ese rol, hay competencias facilitadoras que están listadas acá, pero no voy a ir en ningún detalle, pero habla del compromiso a los pacientes, del compromiso a la sociedad, compromiso a la profesión y compromiso a su propia salud y bienestar. Y les quiero mostrar ahora un diagrama que mira un poco hacia el futuro, porque, como les dije antes, el CAN-MEDS abarca todo el ámbito educacional. La última versión del CAN-MEDS, que es el CAN-MEDS 2015, es parte de un proyecto en el Canadá que se llama competencia por diseñada, competencia por diseño, donde mira al desarrollo de las competencias en todos estos roles, desde el ingreso al programa de residencia médica, aquí, hasta el momento en que el médico se retira de la práctica. Y hay competencias intermedias e hitos establecidos para todas esas etapas. Entonces, cuando volvemos a la escalera en espiral, ustedes ven que la certificación, y mañana voy a hablar del mantenimiento de la certificación, son una parte importante de ese desarrollo continuo del médico como profesional. Y ahora pasamos a otro eslabón importante, que es la regulación. Y han escuchado cosas muy interesantes esta mañana del Dr. Richards. Un sistema de autorregulación debe asegurar la calidad de atención prestada a los pacientes. Y hay tres componentes básicos de un sistema de autorregulación. Uno es la competencia del médico, el otro es la conducta profesional del médico y el otro es el desarrollo profesional continuo. Entonces voy a hablar un poco acerca de cómo eso funciona en el Canadá. Tenemos reguladores provinciales, se llaman colegios provinciales, son diferentes de los colegios de certificación. A veces los términos son un poco confusos, pero el Royal College, el Colegio de Médicos de Familia, son nacionales y son los que acreditan los programas de residencia y certifican a los especialistas. Los colegios provinciales son los que regulan la práctica médica.
otorgan licencias para practicar la medicina. En ciertas provincias, como por ejemplo donde yo estoy en British Columbia, los estudiantes de medicina tienen que obtener una licencia del Colegio Médico Provincial, se llama licencia educacional, lo mismo con los residentes. Las autoridades reguladoras responden a quejas de los pacientes, actúan si un médico se comporta en forma incompetente, poco ética o ilegal, y también administran actividades de control de calidad para asegurar que los médicos mantengan su competencia. Y aquí les voy a dar un ejemplo de la regulación en la práctica. El doctor Bebe, acá no pongo el nombre, pero si ustedes van al sitio de web del College of Physicians and Surgeons of British Columbia, el nombre está ahí publicado. ¿Sí? Estas son decisiones públicas y pueden ver la lista de todos los médicos que han sido disciplinados. El doctor Bebe es un especialista en neurología, ha admitido participar en una conducta poco profesional al tomar una fotografía en su teléfono celular del sitio del catéter de un paciente inconsciente y sin el conocimiento del paciente. Violó aún más la privacidad del paciente mediante el envío de la fotografía en un mensaje de texto, además de una broma a una tercera persona que no estuvo involucrada en la atención del paciente. Esta imagen y la broma se expandieron por la social media. Al día siguiente estaban en los periódicos. El paciente se quejó, por supuesto, y esto resultó en una investigación a través del Colegio Médico Provincial, una suspensión de la licencia de 6 meses, una multa de $20,000, una entrevista en el colegio para explorar lo que ese médico había aprendido de esta experiencia y una imposición de una educación formal en la comunicación entre el médico y el paciente, la ética y el profesionalismo. En términos de cuál es la frecuencia de esto, es una frecuencia baja. Si miran a unas estadísticas del Canadá, de todo el Canadá, de año 2000 al año 2009, hubo 606 médicos con sanciones disciplinarias, que es un porcentaje muy bajo del total de médicos. Y las principales especialidades a las que ellos pertenecían a medicina familiar, psiquiatría y cirugía. Y las infracciones principales a conducta sexual, nivel de atención y una conducta poco profesional debido a circunstancias variadas. Así que esto es para probarles un panorama un poco de cómo esto se ejerce. Estas son cosas reactivas. Si hay alguna queja, el colegio reacciona. Hay actividades proactivas que son las de actividades seguros de calidad. Por ejemplo, en la provincia de British Columbia hay más de 11,000 médicos. El año pasado el colegio provincial hizo 652 evaluaciones de médicos de familia, 25 radiólogos, 4 pediatras y 3 anestesiólogos. Y esto no es porque ellos habían cometido ninguna infracción, solamente son al azar un poco, ¿sí? Pero con un foco en los profesionales que no están basados en el hospital, porque no tienen colegas que los están observando, y también profesionales mayores de 70 años. Y el enfoque tiene 3 partes: una inspección de la oficina, una revisión por pares, que incluye la revisión de historias clínicas, observación del médico cuando ve pacientes, y una encuesta de 360 grados, donde se manda encuestas a pacientes, a colegas, a profesionales, a otros profesionales como enfermeras, etc. Mañana voy a hablar del desarrollo profesional continuo, así que no lo voy a tocar ahora. Los quiero dejar entonces con este mensaje, que el desarrollo de la autonomía o de la capacidad de autonomía del estudiante al médico es como una escalera espiral que no tiene un fin y que está basado
a través, al menos como yo lo veo, en el código de ética, un marco educacional, nosotros usamos el CAN-MES, pero puede ser otro, estándares de acreditación de programa, exámenes nacionales, una definición clara de las competencias necesarias para obtener la certificación en una especialidad, una licencia médica con criterios bien específicos para otorgarlos y criterios para la renovación anual de la licencia médica, de lo que hablar mañana también, y una expectativa del desarrollo profesional continuo. Y con todo esto esperamos desarrollar profesionales que sean éticos y que funcionen bien en la profesión médica, que es autónoma y autorregulada. Pero hay excepciones, ¿sí? El doctor CC, un médico general, ha admitido la conducta poco profesional en el periodo entre enero hasta agosto de 2012, mediante la alteración de los registros médicos y la creación de entradas ficticias en su base de datos de registros médicos electrónicos por pacientes que no había visto y por facturar de manera fraudulenta al gobierno, ¿sí? Hubo una investigación. Tras la emisión de una citación de disciplina, el doctor presentó su renuncia irrevocable al colegio médico y su compromiso de nunca volver a solicitar la inscripción en el Colegio Médico de Cirujanos de la provincia de British Columbia. Y por supuesto, si este médico quiere obtener una licencia en cualquier otra provincia, lo primero que hacen es preguntar a dónde él estaba practicando antes, si hay algunos antecedentes. Y esto es por, como dijo Sir William Osler, la mayor dificultad en la vida es hacer efectivo el conocimiento y convertirlo en sabiduría práctica. Muchas gracias.